En el año 1958, Mao, el presidente de la China, lanzó un proyecto que llegó a llamarse el Gran Salto al Adelante. Ese proyecto pretendía convertir a China en una gran potencia. Querían ser una potencia industrial y querían lograrlo por medio de una movilización masiva de la mano de obra para suplir la falta de tecnología que tenían en ese tiempo, la falta de maquinaria y experiencia. Dentro del Gran Salto Adelante se desarrollaron varias campañas, una de las cuales fue el proyecto Las Cuatro Plagas, en el cual el gobierno chino decretaba que querían completamente eliminar 4 especies de animales consideraran que eran letales para las cosechas, como ratones, moscas, mosquitos y gorriones. El argumento para exterminar a los gorriones era que devoraban el grano que estaba almacenado. Así que se habían publicado unos cálculos del gobierno chino que decía que cada gorrión comía una media de 4,5 kilos de grano al año. Por lo tanto, matando 1 millón de gorriones, podría alimentar a 60.000 personas más. A pesar que las grandes potencias del mundo en ese tiempo advirtieron que esta era una idea descabellada, fueron totalmente ignorados. Luego, después de haber frenado esa persecución, como le llamaban ellos, el daño causado por el aniquilamiento de los gorriones trajo consigo una proliferación de langostas. Estas fueron responsables de una plaga terrible que formó parte de lo que luego se llamó la Gran Hambruna China. Un periodo de 3 años donde las condiciones de miseria fueron tal que más de 3 millones de personas murieron de hambre. Las cosechas fueron devoradas por las langostas, los montones de personas murieron de pobreza, la tasa de natalidad disminuyó, la mortalidad aumentó, los daños económicos fueron terribles. La respuesta a estas plagas, o lo que consideraban plagas, acarreó un problema terrible para este país. Mao y su equipo no entendían las consecuencias desastrosas de sus decisiones. Tampoco entendían que estas plagas, entre comillas, lo que eran. Hicieron oídos sordos a la información que se les había propinado. Tristemente, estos años fueron terribles para el gobierno chino. Fueron responsables de millones de muertes. Y al leer esto, me hace pensar en la historia que vamos a ver esta tarde. Vamos a ver cómo los filisteos y los israelitas no responden como tienen que responder, y no a una plaga, sino que no responden como tienen que responder al Dios del universo. Y lo que tendrían que hacerlo reaccionar, realmente nos muestra que no saben, no tienen la menor idea quién es Dios. El problema es que no conocen a Dios, no saben quién es Dios y se dejan llevar por sus ideas sobre Dios. Y realmente cómo ven a Dios y cómo lo estiman es un error. Hoy vamos a ver el regreso del arca perdida. Estamos estudiando el primer libro de Samuel, estamos estudiando ¿qué pasó en el pueblo de Dios? Israel está viviendo en apatía espiritual. En una batalla con los filisteos, habíamos visto en el capítulo 4, habían tratado de utilizar el arca como un amuleto para tratar de ganar una batalla, pero esa arca había caído en manos de sus enemigos. La semana pasada vimos cómo Dios obra por medio de este arca. Y vimos cómo los filisteos sufren a manos de Dios. Primero, Dios les muestra a ellos que no tiene rival. Cuando su ídolo Dagón cae postrado delante del arca. Y luego Dios en su soberanía comienza a afligir a los filisteos con tumores.
tanto que los filisteos comienzan a trasladar el arca de ciudad en ciudad, tratando de apaciguar el poder del arca. En su pánico tratan de buscar una solución. Esta semana vamos a ver cómo los filisteos deciden devolver el arca y qué pasa cuando el arca llega a Israel. Y lo que vamos a ver es que aunque los filisteos y los israelitas son muy distintos, son los polos opuestos. Son polos opuestos en sus creencias y en su cultura, aunque eran vecinos. Lo que nos demuestra esta historia es que los dos no saben responder a Yahvé, al Dios del universo. Vamos a ver en el primer capítulo, en el capítulo 6, en los primeros 12 versículos, que los filisteos responden de una forma, y en el resto del capítulo vamos a ver cómo los israelitas responden de otra forma. Y aquí vamos a ver dos respuestas equivocadas a Dios que llevan a una condenación eterna. Dos respuestas equivocadas a Dios que llevan a la condenación eterna. Primero, los filisteos, el terror de los paganos. ¿Cómo responden los filisteos? Con terror. Los primeros 12 versículos vamos a ver cómo los mismos filisteos tratan de sosegar la ira de Dios, y aunque terminan, entre comillas, apaciguando la ira de Dios, sus métodos son erróneos porque no entienden quién es Dios. Mirad lo que dice el versículo 1. Capítulo 6, versículo 1 dice: el arca del Señor estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses. El arca de Yahvé estuvo en Filistea 7 meses, y como vimos la semana pasada, fue suficiente para hacer estragos en aquella nación. Estos 7 meses son literales, pero también recordar que el número 7 en la palabra de Dios conlleva y tiene tintes especiales. En este caso nos habla de algo completo. Esto era lo que habían soportado los filisteos. El arca había traído una catástrofe y durante 7 meses los filisteos no habían podido descansar con ellas. Estaban hasta arriba del arca. Al finalizar estos 7 meses, al llegar a su punto culminante, ya no podían soportar más los filisteos. Y ellos deciden tomar cartas en el asunto. Recordad que ya habían tratado, pero la respuesta era siempre mover el arca de una ciudad a otra, trasladarla, y vemos 3 ciudades que habían sido afectadas. Filistea era una pentápolis, 5 ciudades importantes, y 3 de las ciudades ya habían sido devastadas por el arca. Las cosas van de mal en peor. Versículo 2, entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos, diciendo: ¿qué haremos con el arca del Señor? Decidnos cómo la hemos de enviar a su lugar. Tristemente, los príncipes filisteos, los líderes de esa nación, en vez de arrepentirse, en lugar de humillarse delante de Yahvé, delante del Dios del arca, ellos hacen lo que saben. Y en su ceguera espiritual, ellos llaman a quienes piensan que pueden ayudarles, a las autoridades religiosas filisteas, y estos eran los sacerdotes y los adivinos. Lo más probable es que ellos ya habían pedido consejo a estos religiosos, porque mirad lo que dice: ¿qué haremos con el arca del Señor? Decidnos cómo las hemos de enviar a su lugar. Seguramente esta no era la primera vez que aparecían en escena las autoridades religiosas, porque los príncipes saben que tienen que devolver el arca, pero claro, el devolver el arca, pensad conmigo en esto, tenía muchas implicaciones religiosas y políticas. ¿Por qué digo esto? Porque el enviar el arca a Israel implicaba reconocer una derrota, el admitir que habían sido ampliamente superados, pero no en el campo de batalla, porque ya habían ganado, ¿os acordáis? Sino en el campo religioso, si se puede llamar de esa forma. Y recordad que en el capítulo 4, cuando los filisteos, que eran ampliamente superiores militarmente hablando, enfrente a los israelitas, cuando vieron el arca tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Ellos hubieran prevalecido con su poderío militar, eran una de las potencias de la zona. Pero después de tratar de sobrellevar sin éxito las plagas que había traído este arca, y sabiendo lo que Yahvé ya había hecho en Egipto,
Recordad que ellos sabían muy bien lo que Yahvé había hecho cuando había desatado las 10 plagas sobre Egipto. Ellos solo tienen un par de plagas y ya se dan por vencidos. Ahora tienen que enviar el arca de vuelta a Israel. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo vamos a enviar este arca de vuelta a Israel? Versículo 3. Y ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino que ciertamente devolveréis a él una ofrenda por la culpa. Entonces seréis sanados y conoceréis por qué su mano no se ha apartado de vosotros. Los adivinos y los sacerdotes paganos comunican a los príncipes filisteos que tienen que hacer, y primero les dice que el arca no puede ser enviada vacía. La idea aquí es no el arca así, no es que tenían que abrir el arca y poner cosas dentro, sino que esta idea en el hebreo conlleva la idea de que no puede ir con las manos vacías. Tiene que ir acompañada de algo. Y mirad lo que dice, una ofrenda por la culpa. Esto es de notar, porque estos son paganos. Estas personas no eran creyentes en Yahvé, sino que son paganos. Y como vamos a ver en los siguientes versículos, tenían algunas ideas de la Torá, de la ley. Entendían a su manera este sacrificio de culpa. Aunque tergiversado, ellos entienden que han pecado contra Yahvé. Pero como vamos a ver, la ofrenda para el sacrificio no es lo que quería el Señor. Mirad la última frase del versículo 3. Después de decir que tienen que hacer con una ofrenda por la culpa, dice, entonces seréis sanados y conoceréis por qué su mano no se ha apartado de vosotros. Ellos dicen, si Dios acepta vuestra ofrenda de culpa, entonces vais a ser sanados. No sufriréis más. Vais a saber con seguridad que fue Yahvé quien os afligió. Esto es algo muy interesante. Porque lo que están diciendo estos adivinos y sacerdotes es que si Dios acepta la culpa, si admite esa ofrenda de culpa, ellos iban a saber con certeza que Dios había sido responsable de su calamidad. Primera parte del versículo 4, y los filisteos preguntaron, ¿cuál será la ofrenda por la culpa que hemos de devolverle? La pregunta es obvia, ¿no? No hay disputa, claro que tenemos que enviar el arca y no la vamos a enviar con las manos vacías. Así que la pregunta es, ¿qué enviaremos con ella? ¿Cuál será la ofrenda que debemos enviar? En el Antiguo Testamento, en Levítico 5 detalla que tenían que ofrecer un carnero sin defecto de rebaño como ofrenda de culpa. Pero los sacerdotes y los adivinos tienen otras ideas. Segunda parte del versículo 4. Y ellos dijeron, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los príncipes de los filisteos, porque la misma plaga estuvo sobre todos vosotros y sobre vuestros príncipes. Esto es realmente pensar con originalidad, ¿no? Esta es una de las ideas más creativas del Antiguo Testamento. Los adivinos y los sacerdotes comunican a los príncipes filisteos que la ofrenda de culpa involucraba, escuchad esto, moldear o fabricar 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los príncipes. ¿Os acordáis que la semana pasada habíamos hablado que estos tumores eran una plaga? Ahora que los vemos con los ratones, sabemos que estos ratones y estos tumores estando juntos nos están mostrando que probablemente esta plaga sea algo como la plaga bubónica. Ahora observad que hay que fabricar 5 tumores y 5 ratones de oro. ¿Os acordáis que la nación filistea era una pentápolis? Había 5 príncipes, 5 ciudades principales. Y por cierto, esto quiere decir que no solamente las 3 ciudades habían sufrido o fueron afectadas, quizás las 2 restantes fueron afectadas también por estas plagas. ¿De dónde sacó esto? Mirad la frase final del capítulo 4, del versículo 4. Dice, porque la misma plaga estuvo sobre todos vosotros y sobre vuestros príncipes.
Entonces, los adivinos y los sacerdotes aconsejan a los príncipes a limitar las pérdidas, devolver el arca, pero no es todo. Versículo 5. Haréis pues semejanzas de vuestros tumores y semejanza de vuestros ratones que asolan la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás Él aliviará su mano de vosotros, de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Ahora, los adivinos continúan repitiendo y dando instrucciones, amonestando a los príncipes, diciéndole: haréis pues semejanza de vuestros tumores y semejanza de vuestros ratones que asolan la tierra. La pregunta es, ¿qué tipo de orfebre tienes que contratar para que haga una representación de un tumor? Seguro que una representación de un tumor sería más fácil que la representación de un ratón. Yo empezaría con el ratón y si me sale mal, es un tumor. Bueno, lo importante es que el orfebre tenía que hacer una semejanza de ratones y de tumores que asolaban a la nación filistea. Y mirad luego lo que dicen los adivinos y los sacerdotes: y daréis la gloria al Dios de Israel. Esto no es lo único que Dios quería. Esto era lo único que Dios quería. Era lo que quería Dios. Dios quería que ellos le den gloria. Dios quería que ellos se arrepientan. No quería estas 10 imágenes. No querían ratas que eran animales inmundos para la ley. No querían estos tumores. Pero mirad aquí. Ellos están tratando de aplacar la ira de Dios con ídolos. Ciegos espiritualmente hablando. Pero al mismo tiempo, en su ignorancia, saben que tienen que darle la gloria a Dios, darle honor, atribuir y asignar el respeto que se merece como el Dios del universo. Pero no saben cómo. Termina el versículo 5. Quizás Él, Yahvé, aliviará su mano sobre vosotros, de sobre vuestros dioses, de sobre vuestra tierra. Si esto se cumple, si el arca es devuelta con estas 10 imágenes de oro, quizás posiblemente Yahvé aliviará el castigo. Estos adivinos, estos sacerdotes, están dando palos de ciegos, están titubeando. Esto no venía en ningún manual. No tenían un manual de qué hacer cuando robas el arca del Señor y no sabes qué hacer. No, esta gente no sabía. Así que deciden mezclar todo. Hacer una mezcla de las historias que había escuchado de Egipto, una mezcla de todo. Eran mezclas entre historias y leyendas. Lo más acertado es lo que dice el versículo 6. Dice: ¿por qué entonces endurecéis vuestros corazones como endurecieron sus corazones los egipcios y Faraón? Cuando él los trató severamente, no dejaron ir al pueblo y se fueron. Parte del conocimiento de lo que iban a hacer cuando devolvieron el arca era lo que ellos ya sabían de Israel en Egipto. Ellos sabían lo que había sucedido cientos de años atrás, que aunque había convertido ahora en leyenda, los adivinos y los sacerdotes dicen: no podemos endurecer nuestros corazones como los egipcios y el faraón. Dios lo trató severamente cuando no escucharon y no dejaron ir a su pueblo. Y en medio de todo este sincretismo, en medio de esta conciliación entre leyendas, supersticiones y paganismo, estos religiosos sabían que Yahvé no era como otros dioses. Si lo que había sucedido en Egipto hacía generaciones era verdad, los príncipes filisteos tenían que tener cuidado con el Dios de Israel. Pero inmediatamente vienen con sus ideas. Este liderazgo religioso no podía saber con certeza si era Yahvé quien había causado esto. Entonces pasa lo que pasa en los versículos 7 al 9. Dice: ahora pues, tomad y preparad un carro nuevo y 2 vacas con crías sobre las cuales no se haya puesto yugo. Uncid las vacas al carro y llevad sus becerros a casa lejos de ellas. Tomad el arca del Señor y colocadla en el carro y poned en una caja a su lado los objetos de oro que le entregaréis como ofrenda por la culpa.
luego dejarla ir y que se vaya, y observar si sube por el camino de su territorio a Bet-Semes, entonces Él os ha hecho este gran mal. Pero si no, entonces sabremos que no fue su mano la que nos hirió, no sucedió por casualidad. Después de hablar de Yahvé y lo que había hecho en Egipto, después de hacer que los orfebres modelen 5 ratones de oro y 5 tumores de oro como ofrenda de culpa al Señor, ahora los adivinos, los sacerdotes, dicen que tienen que hacer una prueba para saber si fue Yahvé o no. La prueba, como leímos, consiste en preparar un carro nuevo, llevado por 2 vacas, pero no cualquier vacas, sino vacas que tenían crías que estaban alimentando a sus crías. Luego vamos a ver por qué. El arca de Yahvé tenía que ser cargada detrás de este carro y tenían que dejar ir a las vacas. Y se iba camino a Israel, a Bet-Semes, a una ciudad fronteriza. Se iban de camino allí, entonces fue Yahvé el que causó esta calamidad. Y si no, si se iban a otro lugar, entonces, o volvían a sus becerros, entonces no había sido Yahvé. Esta era una prueba arriesgada para estos filisteos. Pero como los líderes religiosos, estos sacerdotes y adivinos, estaban realmente tratando de decir cualquier cosa que se le ocurría, pensaban que esto quizás iba a traer resultado. Una vez más, mirad el sincretismo. Están dando palos de ciego. No entienden quién es Dios. El tratar a Dios como otros dioses del panteón del antiguo Oriente Próximo. Versículos 10 y 11. Entonces, los hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas con crías, las uncieron al carro y encerraron a sus becerros en casa. Colocaron el arca del Señor en el carro y la caja con los ratones de oro y sus semejanzas de tumores. Los hombres escuchan, obedecen la voz de los religiosos, les sonaba bien, pensaron, bueno, no hay nada que perder, igual fue Yahvé o no, pero estamos sufriendo, nuestras ciudades están sufriendo, e hicieron exactamente como los sacerdotes y los adivinos le habían pedido. Así que ahora va un carro, 2 vacas con cría, los becerros están en el establo, el arca está encima de este carro, con ratones de oro y tumores de oro, y esto parece una broma. Y casi me olvidaba, las vacas tienen que ir por sí solas camino a Israel. Las vacas. Nadie las puede guiar, no tienen GPS, sin nada, van solas y tienen que llegar a Israel por sí solas. Por cierto, yo no soy de campo, de hecho nunca estuve alrededor de vacas, bueno, las he visto, las he comido también, pero sacar vacas a pastear nunca lo hice, pero las vacas no van solas a lugares, se les tiene que llevar a lugares. Pero mirad lo que pasó. Versículo 12. Las vacas tomaron el camino recto en dirección a Bet-Semes. Iban por el camino mugiendo mientras iban. Y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos las siguieron hasta el límite de Bet-Semes. Las vacas hacen lo que es contranatural. Actúan contra sus instintos. ¿Cuál sería el instinto de una vaca que había dado a luz? El instinto sería ir a buscar a su becerro. Pero estas 2 vacas no obedecen a su instinto natural, sino que obedecen ¿a quién? A Yahvé. Esto es algo increíble. Mientras que los filisteos tratan de encontrar una solución sin tener ningún tipo de idea de cómo agradar ni obedecer a Dios, aquellos quienes obedecen a Dios son vacas. Sí, los bovinos. Dios obra por medio de bovinos para hacer su voluntad. Una vez más, como hablamos la semana pasada, Israel no había hecho una campaña para recuperar el arca. No trataron de recapturar el arca. Me hubiese encantado que el título de este mensaje hubiese sido ¿cómo capturamos el arca perdida? Pero no. No enviaron ni a nadie a negociar un precio por el arca.
No habían hecho nada. Dios en su soberanía lo hizo todo. Y aquí vemos que Dios obra por medio de vacas para hacer su voluntad. Mirad la última frase del versículo 12, dice, y los príncipes de los filisteos la siguieron hasta el límite de Bet-Semes. Los príncipes siguieron al arca, lo siguieron para cerciorarse que las vacas iban a Israel y que eran Yahvé quien los había afligido. Y mirad, dice que los siguieron hasta el límite, no cruzaron a Israel, se quedaron del otro lado viendo qué pasaba, qué sucedía. El arca había causado un revuelo en la tierra de los filisteos. Pero después de que ellos trajeron con la expectativa, la habían traído con la expectativa de controlar su poder y usar su poder, al final deciden devolverla porque el arca era demasiado para ellas. Los filisteos tienen temor y con razón. Muchos habían muerto, muchos habían contraído tumores, muchos estaban aterrorizados, como vimos en el capítulo anterior. Pero en vez de humillarse delante de Yahvé, en vez de arrepentirse de sus pecados, en vez de honrar a Dios de verdad, la respuesta fácil fue devolver el arca. No querían problemas. El terror de los paganos los lleva a quitarse a Dios del medio. El terror de los paganos los lleva a quitarse a Dios del medio. Y esto es lo que pasa, fíjate, en el mundo ahora mismo. Nuestra humanidad pagana, que no cree en Dios, cuando viene cara a cara con Dios y lo que dice su palabra, lo que Él representa, en la mayoría de los casos no se arrepiente. ¿Y qué hace delante de un santo Dios? Se escapa. Se declaran ateos. Como dice el Salmo 14:1, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace el pagano. El hombre, cuando viene frente a un Dios santo, ¿qué dice? Mirad lo que dice Romanos 1:21 al 23. Dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Visteis eso? El hombre no solamente vive en idolatría, pero huye de Dios. ¿Por qué? Porque saben que cuando vienen frente a Dios tienen que rendir cuenta delante de Dios porque Dios es su creador. Y prefieren quitárselo del medio, prefieren cerrar sus ojos, cerrar sus oídos, como los filisteos. La respuesta adecuada tendría que haber sido honrar a Dios, arrepentirse delante de Dios. Pero los filisteos deciden huir de Dios. Y este acto les condena eternamente. El huir de Dios condena a una persona a una muerte espiritual, a una muerte final, al sufrimiento eterno. ¿Estás respondiendo a Dios? ¿Cómo respondes a Dios? ¿Huyes de Él? Cuando vienes cara a cara con el Evangelio, con el hecho que Él es pecador, ¿cómo respondes? ¿Huyes de Él? Estamos viendo dos respuestas equivocadas a Dios que llevan a la condenación eterna. La primera respuesta de los filisteos, el terror de los paganos lleva a quitarse a Dios del medio. Hay una segunda respuesta sorprendente en este caso y equivocada al mismo tiempo, que lleva a la condenación. La respuesta de los israelitas, la irreverencia de los religiosos. La irreverencia de los religiosos. En los versículos que siguen vamos a ver la respuesta de los israelitas, del pueblo de Dios. Vamos a ver cómo ellos inicialmente parecen responder adecuadamente, pero la reverencia es tal que Dios termina juzgando esa actitud pecaminosa. Y todo esto porque no conocen a su Dios. Versículo 13. El pueblo de Bet-Semes estaba segando el trigo en el valle y alzaron sus ojos y vieron el arca y se alegraron al verla. El arca está de camino de Israel. Las vacas entran al pueblo de Bet-Semes
Y nos dice el autor que los habitantes estaban segando el trigo del valle, y esto nos da indicios que esto era entre los meses de mayo y junio cuando se segaba en ese tiempo. Y alzaron la vista y vieron el arca. Y dice aquí que se alegraron al verla. Imaginaros, el arca había sido mandada por los filisteos. La querían lo más lejos posible de ellos. Pero los israelitas, para los habitantes de Bet-Semes, ese pueblo en la frontera con los filisteos, ellos la ven y se alegran. El mismo objeto que causa terror para algunos, causa alegría para otros. Versículo 14, dice, y el carro llegó al campo de Josué el betsemita, y se detuvo allí donde había una gran piedra, y ellos partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba con ella, en la cual estaban los objetos de oro, y la colocaron sobre la gran piedra. Los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios aquel día al Señor. Cuando los 5 príncipes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Aquí vemos lo que sucedió. Inmediatamente después que el carro llegó a Bet-Semes, se detuvo en el campo de un hombre llamado Josué. Y nos dice que la gente inmediatamente, cuando ve esto, parte el carro, que está hecho de madera, y ofrecen las vacas en holocausto, un sacrificio a Yahvé. El versículo 15 nos comunica quiénes fueron los que bajaron el arca. Los levitas, de acuerdo a la ley de Yahvé, los levitas son los únicos que pueden manipular el arca. Entonces el versículo 15 sirve como una explicación de lo que había ocurrido, estos sucesos. Y nos dice aquí una vez más que habían ofrecido sacrificios y holocaustos al Señor. Inmediatamente después, a lo lejos, los 5 príncipes de las 5 ciudades principales filisteas están observando lo que está sucediendo, y cuando ven que las vacas llegaron a Bet-Semes y que el pueblo había recibido el arca, se vuelven a Ecrón, la ciudad que había sido más afectada, como vimos en el capítulo anterior. Los versículos 17 y 18 sirven como un resumen a lo que había sucedido. Mirad, dice, estos son los tumores de oro que los filisteos entregaron como ofrenda por la culpa al Señor. Uno por Asdod, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gat y uno por Ecrón. Y los ratones de oro conforme al número de todas las ciudades de los filisteos que pertenecían a los 5 príncipes, tanto de las ciudades fortificadas como de las aldeas sin murallas. La gran piedra sobre la cual colocaron el arca del Señor es testigo hasta el día de hoy en el campo de Josué el betsemita. El resumen es que cada una de estas ciudades importantes de las aldeas filisteas fueron representadas por estos tumores de oro y ratones de oro. Una vez más, esta locura, esta idea da resultado. Y mirad el final del versículo 18, dice, habla de la gran piedra. Allí habían colocado el arca. Allí habían ofrecido estas vacas en el sacrificio. Y esa piedra, en el tiempo de que había sido escrito el primer libro de Samuel, seguía en pie como testimonio de lo que había ocurrido. Israel está de fiesta. Israel está contenta. Habían finalmente recuperado el arca después de 7 meses y la recuperaron sin despeinarse. Por eso ofrecen las vacas como sacrificio. Hasta cortan el carro para usar como madera. Todo va de maravilla. ¿O no? Versículo 19. El Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 50.070 hombres. Y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Antes de explicar el texto, dejadme deciros que el número de muertos muy probablemente no sea 50.070, como dice aquí, sino que ha habido un error de transmisión. Varios manuscritos hebreos limitan esta cifra a 70.
Y hay una probabilidad bastante segura que solamente había 70 que habían muerto, porque Bet-Semes era una ciudad pequeña, muy pequeñita, una ciudad, una aldea fronteriza. Lo seguro es que hubo un error al transmitir estos números del hebreo que fueron transmitidos tantos años atrás. Ahora, ¿qué pasó? El autor nos dice que Dios hirió a los hombres de esta aldea porque habían mirado dentro del arca. ¿Cómo es que habían mirado dentro del arca? ¿Cómo hicieron esto? Bueno, de acuerdo a lo que decía la ley de Moisés en Deuteronomio 4, los israelitas no podían ni mirar el arca. Imaginaros, tenía que estar cubierta el arca. Si no podían mirar el arca, ¿cuánto menos abrirla? Eso era parte de la ley de Moisés, por cierto. De hecho, el arca tenía que estar cubierta cuando estaba fuera del tabernáculo. Y los israelitas tenían que haber sabido de esto todos. Claro que sí. Ellos eran religiosos. Ellos fueron quienes se arreglaron al ver el arca. Ellos fueron quienes ofrecieron sacrificios delante de Yahvé por el arca. Hay una cosa más. Los sacrificios que habían ofrecido no valían para nada. ¿Por qué digo esto? Porque no eran de acuerdo a la ley. La ley estipulaba que un sacrificio podía ser ofrecido a Yahvé, pero no podían sacrificar vacas, sino que tenían que ser machos, sin mancha. Así que ellos sacrifican vacas, que son hembras, y que habían tenido becerros, otro fallo religioso. Esto es irreverencia. Esto nos dice, es lo que nos dice al final del versículo 19. El pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con una gran mortandad. Claro que sí. Dios había sido claro con Israel. Desde un principio no iba a aceptar cualquier cosa. Y esta falta de rigurosidad al acercarse a Dios era un problema de corazón. Esto demostraba dónde estaba el corazón de Israel en ese tiempo. Versículo 20. Los hombres de Bet-Semes dijeron, ¿quién puede estar delante del Señor? Este Dios santo. ¿Y quién subirá al alejarse de nosotros? ¿Qué están diciendo los hombres de Bet-Semes? Los sobrevivientes, aquellos hombres que habían sobrevivido la ira de Dios, responden a la ira de Dios y mirad esto, dicen, ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? Sí, es verdad. Fue lo que el mismo Dios le dijo a Moisés cuando los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño en Levítico 10:3. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. No juegues conmigo. Me vas a tratar como santo. Inmediatamente después dice que Aarón se cayó y no dijo nada. Israel era religiosa, entre comillas. Sabía qué hacer. Hacía el paripé, era un comportamiento que había demostrado que eran religiosos de alguna forma, pero estaban demostrando una apatía espiritual. Y esa pregunta, aunque parece muy buena, y parece que viene de un corazón humillado, con la siguiente pregunta, pone de evidencia un corazón religioso, entre comillas. La segunda pregunta es horrible. Dice, ¿y a quién subirá al alejarse de nosotros? Esta pregunta parece un poco aparatosa al principio, ¿no? Lo que están preguntando los hombres de Bet-Semes, aquellos que habían visto la ira de Dios, aquellos que habían visto el celo de Dios, su gloria, ¿sabéis lo que están preguntando? Es, ¿a quién podemos mandarle esta arca lejos de nosotros? ¿Esto es lo que quieren estos hombres? Estos religiosos de Israel, quienes se alegraron al ver el arca, quienes cortaron maderas, sacrificaron vacas, ahora están ansiosos de quitarse el arca de encima. Versículo 21. Enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca del Señor, descended y subidla con vosotros.
Inmediatamente después, sin perder el tiempo, envían mensajeros a los habitantes de una ciudad que había servido como un lugar de culto antiguamente. Quizás ellos quieran el arca, no la podemos tener en nuestra casa. Capítulo 7, versículo 1. Y vinieron los hombres de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab en la colina y consagraron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca del Señor. El arca se iba a quedar allí varios años. La semana que viene vamos a ver cómo Dios, en el peor momento de Israel, en uno de los peores momentos espiritualmente hablando de Israel, Dios en su gracia, en su misericordia, en su fidelidad, utiliza a Samuel. ¿Os acordáis de Samuel? Hace mucho que no hablamos de él. Para obrar espiritualmente en la vida de Israel. No obstante, podemos ver la irreverencia de los religiosos de Israel ahora mismo, ¿no? Y aquí vemos la irreverencia de los religiosos que provoca la ira de Dios. La respuesta de Israel fue ser irreverente a Dios y provocar la ira de Dios. Cuando Dios demandaba santidad, los religiosos en nombre son los primeros en quejarse. Son los religiosos quienes están contentos con sus reuniones, con sus tradiciones, con sus ideas, pero se olvidan de lo importante, se olvidan de lo más importante, se olvidan del mismo Dios. Es lo que había pasado en esta historia. Estos religiosos, alegres de recibir el arca, fueron irreverentes con ella. ¿Por qué? Porque tenían el mismo problema que los filisteos. No conocían a Dios. Por eso estas dos respuestas equivocadas llevan a una condenación eterna. Los filisteos, el terror de los paganos lleva a quitarse a Dios del medio. Y los israelitas, la irreverencia de los religiosos provoca la ira de Dios. Esto está esclavado al mundo en el cual vino Jesús, ¿verdad? Jesús vino al mundo, lo celebramos hace poco en Navidad, se encarnó, Él era el Dios de Dios, Él era el Dios hecho carne. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando los gadarenos vieron su poder, ¿qué hicieron? Le rogaron que se vaya de su comarca. A Dios hecho carne lo echaron. Hacían los paganos del tiempo de Jesús. Cuando vieron quién era Jesús, se lo quisieron quitar del medio. Pero los religiosos no eran mejor. Cuando Jesús sana a un hombre con la mano seca, ¿qué hacen los religiosos de la época? Salieron y se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. ¿Visteis? Ellos adoraban a Dios. Pero ¿qué sucedió? Jesús les tiene que llamar camada de víboras, les tiene que llamar sepulcros blanqueados, tiene que limpiar el templo. ¿Todo por qué? Porque los mismos religiosos pensaban que Jesús sanaba con el poder de Satanás. Las cosas no han cambiado, hermanos. Los paganos quieren quitarse a Dios del medio, por eso se llaman ateos. Y los religiosos son irreverentes y provocan la ira de Dios. Y si estás aquí esta tarde y no conoces a Cristo, si estás aquí esta tarde y quizás piensas que es fácil huir de Dios, lejos de Dios, y puedes hacer lo que quieres porque no tienes que rendirle cuenta a Dios, porque no crees en esta fábula, eso te va a condenar para toda la vida y para toda la eternidad. Pero quizás seas religioso, quizás conozcas la Biblia, conozcas versículos de memoria. Yo fui parte de la escuela dominical, mi padre, mi madre, mi abuela, vengo a todos los cultos, hasta vengo al culto de oración. Pero quizás te falte algo, una reverencia por Dios. Las dos respuestas son respuestas equivocadas. Las dos respuestas llevan a la perdición. Las dos respuestas te llevan a una condenación eterna. Pero hay buenas noticias.
aunque estés separado de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios que aunque la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por la muerte de Cristo, su muerte en la cruz, hoy mismo puedes ser salvo, puedes venir a Él y Él no te echará fuera y habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tu paganismo y de querer quitar a Dios de en medio. Arrepiéntete de tu religiosidad, entre comillas, esa religiosidad vacía, irreverente. Y ven a Cristo esta tarde y Él te hará descansar. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos venir a ti. Señor, te queremos agradecer por este capítulo que nos enseña esta verdad tan difícil de asumir. Señor, tú eres el Dios Santo y nadie juega contigo. Señor, quiero orar por aquellos que son paganos, entre comillas, que quieren quitarte de encima. Obra en esos corazones. Señor, quiero orar en especial por aquellos religiosos que están aquí porque le traen o porque quieren venir. Señor, obra en esos corazones para salvación esta tarde. En el nombre del Señor Jesús. Amén.